Lord of Mysteries Volumen 2. Capítulo 215. Señora Summer. Vio a un adolescente. Lleva un abrigo viejo. Uno de los hombres que subió al carruaje le preguntó ferozmente al conductor. Glenn miró al hombre por el rabillo del ojo. Era delgado y fuerte, su piel de un tono oscuro por la exposición prolongada al sol. Sus ojos estaban mucho más hundidos que los del típico ciudadano del reino de Lo en un montañés, o una sangre mezclada, asintió pensativo. En el medio del continente norte, el punto donde comenzaba la cordillera de Hornacis, había una zona montañosa que era cálida y seca. La mayor parte pertenecía al reino Feinapoter, mientras que el área oeste pertenecía a la República Intis. El área al este pertenecía al reino Loen. Sus nativos eran delgados y bárbaros, pero eran valientes y hábiles en la guerra. Hace mucho tiempo, se plantearon como uno de los mayores problemas de las tres naciones. Pero con el avance de la pólvora y los cambios en la forma de llevar a cabo la guerra, los montañeses finalmente reconocieron la realidad y se sometieron. Un gran número de ellos abandonó las tierras altas y entró en Vaclund, Trier, Feinapoter y las diversas ciudades o puertos florecientes del continente norte, algunos como trabajadores, mientras que otros se convirtieron en soldados de las tríadas locales. Se atrevieron a matar y no mostraron miedo a las situaciones espinosas. El conductor era un hombre de unos 20 años. Se encogió cuando escuchó eso mientras señalaba en dirección al vagón de tercera clase. Lo vi. Se fue por ese camino el líder, vestido con un abrigo negro y sombrero, asintió imperceptiblemente. Lideró a sus hombres y corrió hacia el vagón de tercera clase y no mostró preocupación por los pasajeros de los alrededores. Si yo fuera ese chico, ya me habría bajado del vagón de tercera clase. Mientras Glenn leía el periódico, dejó que sus pensamientos se desviaran. Aproximadamente un minuto después, el tren silbó cuando las puertas del vagón se cerraron. Chug, chug. El metro de vapor comenzó a acelerar a medida que avanzaba. Pero en ese momento, Glenn sintió algo y hacia arriba para ver la puerta que conducía a los otros vagones de segunda clase. El adolescente entró lentamente en el carruaje con su abrigo viejo y su sombrero de copa redondo mientras cargaba una mochila andrajosa. Parecía adolescente y tenía rasgos faciales refinados. Sus ojos rojos eran serios y solemnes. Impresionante. Se apeó del vagón de tercera clase y dio la vuelta para entrar de nuevo en el vagón de segunda clase. Tenía miedo de que sus perseguidores tuvieran compañeros esperando dentro de la estación de metro. Glenn se sorprendió un poco. Sintió que el manejo de la situación por parte del niño era bastante madura y cuidadosa. Era un chico listo. Chasqueó su molar izquierdo ligeramente y en secreto activó su visión espiritual. Escaneó al niño y vio que estaba fatigado. Sus emociones estaban tensas y estaba cansado. Sin embargo, todavía mantenía un color azulado que representaba un pensamiento tranquilo. Impresionante, a su edad. Glenn murmuró en silencio mientras bajaba la cabeza y continuaba leyendo sus papeles. El niño no se dio cuenta de que había sido examinado por un beyonder mientras se dirigía al vagón de tercera clase. Una vez más el resto del viaje transcurrió de manera estable y tranquila. Glenn llegó 20 minutos después a una de las 3 estaciones de tren en el distrito Cherod. Alquiló un carruaje y en 10 minutos llegó a la calle Minsk. Según las descripciones de los periódicos, llegó a la unidad 17, que estaba al lado de la unidad 15, y tocó el timbre ding, don. Mientras los sonidos reverberaban dentro de la casa, un pájaro mecánico que no se veía muy elegante apareció por encima de la puerta. Era del tamaño de una palma y estaba hecho de engranajes y otras partes. Asentía constantemente con la cabeza y dejaba escapar el sonido de un pájaro cuco. No es un mal juguete. Simplemente no está muy bien elaborado. Glenn hizo una evaluación objetiva. Casi 20 segundos después, la puerta oscura se abrió. Una joven sirvienta vestida de blanco y negro miró con cautela a Glenn y le preguntó, ¿puedo ayudarlo? Glenn sonrió y agitó su bastón que ahora estaba envuelto con los periódicos. Estoy aquí para hablar con la señora Summer sobre el alquiler de una casa. Aún está disponible. El nombre completo en el periódico era Stellin Summer. Por favor, espere un momento. La sirvienta inclinó la espalda cortésmente, se apresuró a entrar e informó a su ama. Momentos después, esta volvió a salir y lo hizo pasar.
Luego lo ayudó a colocar su bastón y su equipaje en el vestíbulo y colgó su abrigo y sombrero en un perchero en el mismo lugar. Una cálida ráfaga de aire lo inundó, dispersando el frío que Klein traía de la calle. Examinó el área y primero vio una chimenea de diseño único. Vio pedazos de carbón al rojo vivo ardiendo. La sala de estar de Sammer era bastante grande. Era casi equivalente a todo el primer piso de la casa Moretti en área. Ciertas áreas estaban decoradas con alfombras o pinturas al óleo de hermosos paisajes. La sirvienta llevó a Klein al sofá y le dijo a su señora con un vestido amarillo pálido: «Señora, el invitado está aquí». La señora tenía 30 y tantos años. Tenía cabello rubio y ojos azules. Se veía bastante bonita y había conservado bien su juventud. Sostenía un abanico real de plumas con incrustaciones de plata en la mano. Como estaba en casa, y la chimenea creaba un ambiente cálido, no usaba nada alrededor del cuello, revelando su pecho blanco y su cuello largo y brillante. «Buenas noches, señora Sammer». Klein presionó una palma contra su pecho e hizo una reverencia. La señora Sammer sonrió de manera reservada. «Buenas noches. Por favor tome asiento. ¿Desea un poco de café o té?». Klein se sentó en el sofá y respondió con franqueza: «Té, por favor». «Julian, té negro marquis», instruyó la señora Sammer. Luego volvió la mirada hacia Klein y preguntó: «¿Cómo debería dirigirme a usted?». «Sherlock Moriarty. Puede llamarme Sherlock». Klein había pensado durante mucho tiempo en un nombre falso. En ese momento, captó una bocanada de una fragancia de la cocina y vio tuberías complicadas. Esos son los diseños de mi esposo. Aunque su trabajo actual es el de gerente en la compañía Coim, es un entusiasta de la maquinaria. También es miembro de la Asociación de Reducción de Hollín del Reino. La señora Sammer notó la mirada de Klein y explicó con una sonrisa: «Señora, no hay necesidad de entrar en tantos detalles. No estoy aquí en una cita a ciegas con su esposo». Klein se burló mientras decía sin que su sonrisa desapareciera: «Señora Sammer, deseo alquilar la unidad 15». La señora Sammer enderezó la espalda mientras se sentaba elegantemente. Ella dijo con una sonrisa: «Tengo que recordarle ciertas cosas. La unidad 15 no tiene tales cañerías, sillas reclinables, mesas de juego, gabinetes de cocina de caoba, porcelana fina, cubiertos de plata, juegos de té dorados o alfombras removibles». Señaló las cosas en su casa mientras las presentaba, una tras otra. Después de que terminó, agregó: «Originalmente pertenecía a mi hermana mayor y mi cuñado, pero debido a la quiebra de un negocio, mi cuñado no tuvo más remedio que mudarse al continente sur. Tienen una plantación en Balam. Sin embargo, no estoy de acuerdo con su elección. Esto es demasiado injusto para mi sobrina y mi sobrino. Allí no hay buenas escuelas primarias, ni siquiera un buen tutor en casa. Señora, eso no me interesa en lo más mínimo». Klein asintió con sinceridad y dijo: «Aparte del clima, no hay lugar en el continente sur que pueda compararse con Backlund». Su acuerdo satisfizo enormemente a la señora Sammer mientras sus ojos se movían ligeramente. «Esta casa todavía tiene un contrato de arrendamiento de 3 años. Deseo que pague el alquiler de un año de una vez 18 soles a la semana. El uso de los muebles tendrá un costo de 1 soli. Puedo cobrar un depósito de 50 libras. Klein negó con la cabeza y sonrió. «Señora Sammer, debe haber notado que acabo de llegar a Backlund. No sé qué me pasará con el tiempo. Pagar 50 libras por un depósito reducirá mi capacidad para resistir cualquier riesgo. Mi límite es medio año 25 libras. Todavía planeaba alquilar otro apartamento de una habitación en el distrito este de Backlund. Lo usaría para cambiarse de ropa, disfrazarse y eludir cualquier persecución. Era necesario para lo que planeaba hacer». La señora Sammer asintió levemente y preguntó: «¿Ha estudiado en la escuela primaria?». Klein se rió entre dientes y dijo: «Sí, luego estudié historia por mi cuenta». «¿Tiene alguna identificación con usted?», preguntó casualmente. «Lo lamento. Tenía prisa cuando salí de casa y olvidé traerla conmigo». «Ah, jajaj. Olvidé presentarme. Soy de Midseasire». Klein usó deliberadamente el acento que su compañero de clase, Welch, solía usar cuando dijo «lo olvidé», recordó al capitán Don Smith. La sonrisa en su rostro se volvió aún más brillante. En ese momento, la sirvienta, Julian, llevó una taza de té negro.
La taza era de porcelana blanca con motivos florales clásicos. Algunas áreas estaban chapadas en oro. Klein tomó un sorbo y encontró la fragancia distante. La mezcla de acidez y dulzura era perfecta, y claramente era mucho mejor que el té negro de Cibe que bebía a menudo. Té negro marquí muy auténtico, complementó con una descripción que no podía ser criticada. La señora Stelling Sammer frunció los labios y dijo, entonces, la renta de medio año será 25 libras. Klein le dio las gracias y conversó unos minutos con ella hasta que otra sirvienta encontró un contrato de servicio del estudio. Después de que ambas partes firmaron el contrato, Klein contó 25 libras mientras sentía el pellizco y se lo pasó a la señora Sammer. Stelling lo contó en silencio antes de sonreír. Señor Moriarty, su plan es buscar trabajo en Backlund. Sí, respondió Klein, sintiéndose un poco perdido. Las comisuras de la boca de Stelling se ensancharon. Puedo darle algunas sugerencias. Con un salario semanal inferior a 3 libras, sería difícil para usted vivir en Chelwood. Su alquiler, gastos de comida, gastos de agua, gas y carbón, gastos de transporte y todo lo demás le costará por lo menos 2 libras 5 soles. Créame, esto es Backlund. Uno todavía tiene que considerar ropa nueva y buenos cubiertos y juegos de té. Un salario semanal de 3 libras es el mínimo indispensable. Si su salario semanal alcanza las 5 libras, puede contratar a una sirvienta. Con 6 libras, puede considerar contratar a un chef. A las 7 libras, puede agregar un sirviente masculino. Por 8 libras, puedes contratar una sirvienta adicional. Señora Sammer, creo que está haciendo alarde de su riqueza. Una vez gané más de 10 libras a la semana. Klein mantuvo su sonrisa mientras escuchaba con atención. En ese momento, la puerta se abrió. Entró un hombre corpulento, vestía traje cruzado negro y guantes de cuero del mismo color. Sobre sus labios había un elegante bigote. Luke, este es el señor Moriarty. Será nuestro vecino. Stelling Sammer se adelantó y lo presentó obviamente, el dueño de la casa. Luke se quitó el abrigo y se lo entregó a la sirviente que estaba a su lado. Él sonrió cortésmente y dijo, señor Moriarty, ¿le gustaría unirse a nosotros para la cena? Este es el gerente de una empresa de Coin, miembro de la Asociación de Reducción de Hollín del Reino de Loen. Klein dijo con una sonrisa, lo siento mucho, señor Sammer, he comido en la locomotora de vapor, aunque, ese sabor deja una profunda impresión en uno. Después de intercambiar algunas bromas, Julian condujo a Klein fuera de la casa hacia la unidad 15 vecina. El diseño era muy similar a la unidad de al lado. El primer piso tenía una sala enorme, un comedor con buena iluminación, 2 cuartos de huéspedes, un baño, una bodega, una cocina que se extendía hasta el fondo. En el segundo piso había 4 dormitorios, una sala de actividades, un solar, un estudio y un gran balcón. La señora Sammer desea decirle que puede alquilar parte de él, pero no a los trabajadores de las fábricas ni hacer que este lugar esté demasiado lleno o sea ruidoso. Oh, le traeré mantas, sábanas y fundas de almohada limpias. En un momento Julianne regresó con los Sammers después de informar a Klein. Después de desempacar sus cosas, Klein finalmente se instaló en Backlund. Se sentó en una sala de estar vacía y de golpe lo invadió la tristeza. Se sintió solo. Por lo tanto, se obligó a considerar sus planes futuros. Le gustara o no, la venganza y el avance de secuencia no se podían hacer en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, tenía que obtener un trabajo lucrativo para evitar enfrentar problemas financieros. Sin embargo, el trabajo no podía restringirlo y afectar sus movimientos y planes. En otras palabras, necesitaba suficiente libertad. Después de algunas deliberaciones y la eliminación de trabajos inadecuados, Klein se quedó con 3 opciones. Podría convertirse en autor usando su conocimiento como transmigrante y plagiando novelas. Sin embargo, su identidad era delicada, por lo que cuanto más famoso se volviera, más problemas significaban. Todo lo que podía hacer era rendirse de mala gana. La segunda opción era ser reportero de noticias. Esto se consideraba un trabajo bastante decente. Sin embargo, las solicitudes de empleo requerían sus certificados educativos y otros documentos. Klein estaba indefenso en ese sentido. Finalmente, eligió el tercer trabajo, detective privado. Esa fue también la razón por la que había adoptado ese nombre falso.